Sí, la verdad que sí, sí llega un momento en el que tratas de pensar como él, o qué estará pensando, cómo hace las cosas. Yo la primera vez que escuché, bueno, había escuchado hablar del Chapo, conocía su figura, pero la primera vez que me di cuenta de lo grande que era el Chapo fue cuando fui a hacer el que de hecho fue mi primer reportaje fuera de Estados Unidos. Fuimos a Sinaloa, a la tierra del Chapo, y investigamos cómo funcionaban allí las cosas, y todo pasaba por el Chapo. La industria pasaba por el Chapo, la política pasaba por el Chapo, la vida de los periodistas pasaba por el Chapo, todo. Y fuimos a grabar un cementerio con unas tumbas enormes que estaban controladas por el narco, y que se sabía que esa tumba era de tal narco, esa tumba era de la familia del otro narco, y que prácticamente había que pedir permiso para poder ir. Entonces allí vimos el poder del Chapo. Eso fue al principio, cuando yo llegué, principios de 2012, y allí nos obsesionamos con la figura del Chapo y empezamos a seguir los pasos antes incluso de que existiese el proyecto. Nosotros íbamos preguntando, cada vez que íbamos a México recopilábamos algo de información, llamábamos a periodistas locales, leíamos todo lo que salía de él, buscamos todos los casos judiciales, y a partir de ahí fuimos creando nuestro propio archivo hasta que nos sentimos lo suficientemente fuertes para decirle al canal: queremos hacer esta historia, queremos contar cómo ha llegado hasta el Chapo, hasta dónde está. Y el enfoque que le dimos fue por qué no ha caído, ¿no? Porque nadie ha cogido al Chapo. En ese momento no se hablaba del Chapo, y llevaba 13 años en libertad y controlando el mundo del narcotráfico, y de alguna manera parecía que no lo estaban buscando, que nadie lo estaba buscando. Bueno, lo primero que yo no esperaba es que nadie estaba dispuesto a hablar del Chapo. Ahora todo el mundo habla del Chapo, lo capturaron, salió en todos los medios, los periodistas iban y hablaban de él, pero cuando nosotros empezamos a investigarlo, nadie hablaba del Chapo, pero a nivel de no nombrarlo. Que para mí, además viniendo de España, que no estamos tan relacionados con el narcotráfico, en ese tipo de violencia, a mí me parecía una cosa un poco peliculera, que yo hablaba con gente y me hablaban de él sin decir su nombre. El máximo exponente fue un general, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, que lo persiguió durante años, y que después de 8 meses insistiéndole nos dio una entrevista, y me senté con él y estuvo 45 minutos dándome una entrevista sin nombrar al Chapo, el líder de aquel cartel, el narcotraficante al que tú te refieres, el señor Joaquín, pero en ningún momento lo llamó por su nombre. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Un general que lo ha perseguido y que no se atrevía a nombrarlo. Eso por un lado. Y por otro lado hay muchas historias de cómo él ha llegado hasta donde ha llegado, y te das cuenta de que hay una serie de casualidades que han llevado a eso, y que el Chapo, además de ser obviamente muy bueno para el narcotráfico, ha estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y se ha beneficiado de un problema endémico del país, que es la corrupción. Bueno, yo creo que cuando lo detuvieron y empezó a salir en los medios, se rompió un poco ese tabú, porque desapareció un poco el miedo. Cuando todo el mundo le nombra, entonces a mí no me da tanto miedo nombrarlo, pero cuando nadie hablaba de él, él tenía como un halo de silencio establecido alrededor de su figura, porque sabía que estaba perseguido y él quería tener perfil bajo, lo cual además chocaba, sin embargo, con que le encantaba una de las cosas que descubrimos es que a él le encantaba que se hablase de él, le encantaba leer todo lo que se publicaba de él, y bueno, todavía le encanta, estar en la cárcel en Ciudad Juárez, lee todo lo que se publica de él, le importa mucho lo que se dice de él, y hasta las cosas más pequeñas, pero el silencio a él le beneficiaba porque estaba fugado. Y luego cuando lo capturaron, pues ya como que se abrió un poco la veda y había tanta gente hablando que él no podía controlarlo. Bueno, la verdad que desde que empezamos a trabajar el Chapo, la historia del Chapo Guzmán, nosotros pensábamos que había una historia para ficcionar, porque además nos parece que la ficción puede servir en ocasiones para llegar a más gente, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que se conozca la información. Hace como cuestión de un año, Univisión decidió apostar por este proyecto, por hacer una serie con la vida del Chapo, y últimamente, en los últimos meses, llegó a un acuerdo con Netflix para dramatizar la historia del Chapo Guzmán y del narcotráfico en México, porque se trata de contar cómo funciona el narcotráfico. El equipo de Univisión Investiga, en el que yo estaba y que participamos juntos en eso, hemos creado los argumentos, nos hemos sentado con los guionistas a contarles la historia para que puedan dramatizar y hacer los guiones para esa historia. Y ahora estamos en el proceso de negociar los guiones, de hablar con ellos, y bueno, nuestra función es un poco de Pepito Grillo, ¿no? Intentamos que se mantenga la historia lo más cercana a la realidad, intentamos que se demuestre que el Chapo es un narcotraficante y un asesino, porque es lo que es, e intentamos que se hable de la corrupción en México y de la vida de la gente corriente, y bueno, en eso andamos.